Antes trabajaba en el turno de noche. Digo antes, porque después de lo que viví hace unos meses, nunca más trabajaré solo de noche. En una gasolinera de carretera, en medio del campo andaluz, lejos de cualquier pueblo. Era de una cadena, pero nuestra sucursal parecía abandonada. Tenía 3 surtidores, una pequeñísima tienda y un almacén estrecho y mal iluminado en la parte trasera. Una vez por semana me tocaba el turno de noche. Generalmente me gustaba. Había silencio. No tenía que lidiar con nadie. Me venía bien. Podía hacer mi trabajo tranquilo. Pero esa noche me di cuenta de que no estaba tan solo como pensaba. Todavía recuerdo esa noche con claridad, como si hubiera sido ayer. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. El último camionero había parado hace 1 hora. Todo estaba completamente silencioso. Para pasar el tiempo me metí en el móvil, pero esa noche el tiempo parecía avanzar lentamente a propósito. Después de un rato quise tomar un poco de aire fresco. Abrí la puerta y salí. El aire estaba seco y cortante de frío. Mi aliento se vaporiza y luego se dispersaba rápidamente. El aparcamiento estaba completamente vacío. Solo se veían los surtidores y el área de grava que los rodeaba. A lo lejos, los arbustos al borde de la carretera parecían tragados por la niebla. Hasta el viento se había detenido. Todo parecía congelado. Justo cuando estaba a punto de volver adentro, mi mirada se dirigió hacia donde estaban los surtidores, y en ese momento lo vi. Detrás del surtidor 2, en la penumbra, alguien estaba parado. Un hombre. Llevaba una chaqueta negra, con capucha. La llevaba puesta, tenía las manos en los bolsillos, y no se movía. Estaba allí, mirando hacia la tienda. No podía creer cómo no lo había notado hasta ese momento. Porque no había ningún vehículo allí. Es decir, no había venido a echar gasolina, pero tampoco caminaba hacia la tienda. Simplemente estaba parado mirándome directamente. Se formó una inquietud dentro de mí. Quizás está esperando a alguien, pensé. Pero su postura era extraña. Estaba ligeramente inclinado hacia adelante, con el peso del cuerpo en una pierna, como si estuviera esperando una señal para moverse. Entré, continué observándolo, desde detrás del cristal. Todavía no se movía. En ese momento me fijé en el monitor. Por costumbre miré todos los ángulos de las cámaras. Y en ese momento, noté algo. En la parte trasera de la estación, junto a los contenedores de basura, había alguien más. Una pesadez se asentó dentro de mí. Sí, alguien más estaba parado en las sombras, casi imperceptible. Rápidamente rebobiné las imágenes. Sí, aproximadamente 2 minutos antes de volver a la tienda, 2 hombres andaban por detrás de la estación, como si estuvieran comprobando los puntos ciegos. Mientras veía las imágenes una y otra vez, en ese momento, me sobresalté con el sonido de la puerta abriéndose. Era el hombre que estaba parado enfrente. El hombre entró lentamente, las manos en los bolsillos. Estaba silencioso. Su mirada estaba directamente sobre mí. Mi corazón latía, como si fuera a salirse de mi pecho. No dijo nada. Solo me miró a los ojos. Luego habló con un tono de voz monótono e inexpresivo, como memorizado, en un tono sin alma. Mi coche se averió más adelante. Necesito cables de arranque o una linterna. Para ver, su voz sonaba irreal, pero lo que era aún más perturbador, no había ningún vehículo afuera, y yo había estado afuera unos minutos antes. Si hubiera habido un coche allí, definitivamente lo habría visto. No le di oportunidad de discutir. Me puse una sonrisa artificial en la cara y dije, tengo linterna, pero está en la oficina. Me giré lentamente. Comencé a caminar hacia la parte trasera. Pero en mi mente todavía daban vueltas las imágenes de las cámaras, las sombras merodeando por detrás, los puntos ciegos, los ojos apagados de este hombre. En el momento en que llegué al mostrador, mi mano presionó el botón de alarma de emergencia. No tenía tal plan, todo sucedió de repente. El sonido de la sirena explotó de una vez, un sonido de advertencia agudo, que resonaba en cada rincón de la tienda. En ese momento tenía tanto miedo que se me trabaron las manos y los pies. Nos miramos a los ojos. Había un gran vacío en sus ojos. El hombre no tuvo ninguna reacción, ni un sobresalto ni una respuesta. Solo inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado y sonrió extrañamente. No era una sonrisa de disculpa.
como si ya se hubiera hecho un plan y yo ahora estaba dentro de él. Era una expresión fría, calculada y casi divertida en su cara. Luego se dirigió rápidamente a la puerta y salió corriendo. Corriendo desapareció hacia el campo oscuro detrás de la estación. Inmediatamente volví al monitor, y en ese momento apareció otra figura más, unos metros más allá del surtidor 2, alguien más agachado. Él también salió disparado de repente y comenzó a correr. Se alejaron de la estación, se perdieron en la oscuridad. Cuando llegó la policía, registraron el área. Las huellas se habían dispersado en el suelo de grava, pero a 5 minutos de la estación encontraron un vehículo abandonado. El motor todavía estaba caliente. El vehículo no tenía matrícula. Adentro había una cámara de mano, un pequeño cuaderno y varias fotos mías. En el cuaderno se habían anotado un croquis de la estación, los puntos ciegos de las cámaras y mis movimientos hora por hora. En la línea inferior estaba escrita esta frase: cada pocas horas sale a tomar aire fresco. Todavía no hay noticias de esos hombres. Pero yo, después de esa noche, nunca volví al turno de noche. Esa noche parecía un simple robo, pero para mí fue mucho más. La pesadilla del almacén. Trabajo en un centro de distribución de electrónicos. No es local, es el depósito regional de una gran cadena. Tiene un hangar enorme, suelo de hormigón gris, estanterías de decenas de metros de altura, el zumbido constante del sistema de ventilación y durante las horas nocturnas, un silencio tan profundo que puede volverte loco. Esa noche estaba en el turno nocturno. 2 noches a la semana trabajo solo. Normalmente me gusta, nadie hace ruido, hago mi trabajo tranquilo, pero cuando pienso en lo que viví la semana pasada, no estaba tan tranquilo como pensaba. Llevaba 3 años trabajando en ese lugar. Conocía cada pasillo, cada estantería, cada ruido normal del edificio. El sistema de ventilación que se encendía cada 20 minutos con un suspiro mecánico. Las tuberías de agua que crujían hacia las 3 de la madrugada. Los pequeños asentamientos del metal cuando la temperatura bajaba. Todo eso era familiar, predecible. Pero esa noche, algo era diferente desde el momento en que entré. Esa noche comencé mi trabajo como siempre. Eran poco más de medianoche. Según mi lista de control necesitaba contar los productos del pasillo D.O. Al llegar allí, lo primero que noté fue que la luz con sensor ya estaba encendida. Normalmente solo yo entro a esa sección y la luz se apaga en 2 minutos si no hay movimiento. Pero esta vez, cuando llegué ya estaba encendida. Como si alguien hubiera entrado antes que yo. Pensé que habría sido un error del sistema. Justo cuando empecé a contar los productos, escuché un roce muy ligero entre las estanterías, como el roce de una chaqueta de nylon o el aplastamiento de un envoltorio de plástico. Miré adentro. No había nadie, pero esa sensación inquietante de «hay alguien aquí» se me asentó en la garganta. Aún así continué con el conteo. Justo cuando estaba anotando los datos, una de las estanterías vibró ligeramente, como si alguien dentro se hubiera apoyado y se hubiera movido. Me quedé congelado. No grité ni me acerqué. Simplemente me alejé silenciosamente. El edificio parecía respirar esa noche. Cada pequeño ruido se amplificaba en el silencio. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración, como si hacer ruido fuera peligroso. Mis pasos sobre el hormigón sonaban demasiado fuertes, demasiado obvios. Me dirigí hacia el pasillo principal, pero no pude evitar mirar por encima del hombro. Las sombras entre las estanterías parecían moverse, cambiar de forma. La luz fluorescente parpadeaba ocasionalmente, creando un efecto estroboscópico que hacía que todo pareciera estar en movimiento constante. Aproximadamente 15 minutos después, regresé a la oficina para revisar el sistema de cámaras. Al cambiar a la cámara de esa sección, vi que la puerta de salida trasera estaba un poco entreabierta. Una puerta que debería estar cerrada con llave. Yo mismo había cerrado esa puerta al comienzo del turno. Salí de la oficina y fui allí. Efectivamente, la puerta estaba un poco abierta. Lo que inmediatamente me llamó la atención fueron las huellas de tierra en el umbral. Pasos pequeños y desordenados, como si hubieran sido arrastrados hacia adentro. Y había una botella de plástico aplastada en el suelo. Esa botella era como una prueba silenciosa de que alguien había entrado. Las huellas eran extrañas,
No eran pisadas normales de alguien caminando. Parecían más bien cautelosas, como si alguien hubiera estado probando dónde pisar para hacer menos ruido. Y lo más perturbador, las huellas no se dirigían directamente hacia adentro. Serpenteaban, como si quien hubiera entrado supiera exactamente dónde estaban las cámaras. Me agaché para examinar mejor las marcas. La tierra estaba húmeda, pero no de la lluvia. Había llovido 2 días atrás. Esta humedad era diferente, más pegajosa, como si las suelas hubieran estado en algún lugar pantanoso antes de llegar aquí. Inmediatamente cerré la puerta con llave, pero ahora tenía una gran incomodidad dentro de mí. Había algo extraño en todo esto. Regresé a la oficina y revisé las grabaciones de las últimas 2 horas. Las cámaras exteriores no mostraban nada inusual, pero había algo que me molestaba. En una de las tomas, justo antes de las 11:30, había una sombra que se movía junto al edificio. Era demasiado grande para ser un animal, pero demasiado rápida para ser distinguida claramente. Rebobiné la grabación varias veces. La sombra aparecía durante exactamente 3 segundos. Se movía junto a la pared este del edificio, y luego desaparecía en el ángulo muerto entre las cámaras. Era como si quien fuera que estuviera allí conociera perfectamente la disposición de nuestro sistema de vigilancia. Alrededor de las 2, no pude reprimir la tensión que tenía dentro, y decidí hacer un recorrido completo del depósito, porque las cámaras no muestran todo claramente. Hay muchos puntos ciegos, y este lugar es tan grande, que si alguien está en una esquina, nunca te darías cuenta desde la otra esquina. Llegué de nuevo a D11, esta vez las luces estaban apagadas, pero algo en el suelo llamó mi atención. Una colilla de cigarrillo, como si hubiera caído recientemente, todavía salía un poco de humo. La colilla estaba exactamente donde había estado contando productos 1 hora antes. Esto significaba que alguien había estado allí después de que me fuera. Había estado parado en el mismo lugar donde yo había trabajado, fumando, observando. Mi mente comenzó a procesar las implicaciones. Si alguien había estado fumando allí, significaba que se sentía lo suficientemente cómodo como para tomarse su tiempo. No era alguien que hubiera entrado por accidente o que estuviera tratando de salir rápidamente. Era alguien que se estaba instalando. Justo cuando estaba a punto de irme, me quedé congelado por el sonido de una respiración que venía de la estantería detrás de mí. No era mi respiración, era más profunda, más lenta, como alguien que estaba tratando de controlar su respiración, pero no podía hacerlo completamente silencioso. En ese momento mi cuerpo actuó sin esperar órdenes. Corrí hasta la oficina sin mirar atrás. Llamé al jefe de seguridad. Le dije que se conectara a las cámaras. Minutos después regresó. Hay alguien en D11. Lo veo. Entre las estanterías, agachado. Su voz sonaba tensa, no como la calma habitual. Me dijo que la persona había estado moviéndose entre las estanterías durante los últimos 10 minutos, siguiendo mis movimientos. Cuando corrí hacia la oficina, la figura había permanecido perfectamente quieta, como si estuviera esperando. No te muevas de ahí, me dijo. Estoy llamando a la policía ahora. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Me quedé en la oficina, mirando las múltiples pantallas de las cámaras. En la pantalla de D11, podía ver ocasionalmente un movimiento entre las sombras. No era claro, pero había algo allí, algo que sabía exactamente cómo moverse para mantenerse casi invisible. En un momento, juro que vi una figura asomar la cabeza desde detrás de una estantería, mirando directamente hacia la cámara, como si supiera que yo estaba mirando. La imagen era demasiado granulada para distinguir detalles, pero la postura, había algo profundamente perturbador en la forma en que se movía. Demasiado controlado, demasiado calculado. Llamé a la policía. Llegaron en 20 minutos. Registraron el depósito de arriba a abajo. Finalmente encontraron a un hombre escondido detrás de las paletas grandes. Unos 40 años, cabello y barba descuidados. Llevaba una chaqueta azul marino, pantalones negros, pero lo que más llamaba la atención, llevaba un chaleco similar a nuestro uniforme del depósito. Pero no teníamos a nadie así. No tenía identificación. De su bolsillo solo salieron una pequeña libreta, una navaja y una tarjeta de seguridad robada. Cuando los policías lo registraron más a fondo, encontraron cosas que me helaron la sangre. En su mochila tenía mapas detallados de nuestro edificio,
No solo el plano general, sino dibujos precisos de las rutas que yo tomaba durante mis turnos nocturnos. Había cronometrado mis movimientos con una precisión obsesiva. También tenía fotografías. Fotografías de mí trabajando, tomadas desde diferentes ángulos del almacén. Algunas eran de semanas atrás. Me reconocí por la camisa que llevaba en una que había usado 3 semanas antes. Esto significaba que había estado observándome durante mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros había imaginado. Cuando la policía lo interrogó en la comisaría, nos transmitieron lo que descubrieron. El hombre había trabajado como empleado de limpieza en otro depósito de la misma cadena en otra ciudad hace 6 meses. Había sido despedido poco después por comportamientos extraños. Estaba en mi 2º año de universidad. Mi familia vivía fuera de la ciudad, mientras yo estudiaba solo en un pueblo pequeño. Para costear mis gastos había encontrado un trabajo de medio tiempo. Trabajaba en el turno nocturno de un autolavado en las afueras del pueblo, un lugar que parecía casi olvidado. Estaba abierto las 24 horas, pero después de las 2 de la madrugada casi nunca venían clientes. Mi trabajo era simple: controlar las máquinas, limpiar, dejar todo en orden para el turno de la mañana. Por las noches me sentaba en el pequeño rincón de seguridad de la oficina y vigilaba las cámaras. De vez en cuando, alguien llegaba con su coche, compraba fichas, entraba a las máquinas, salía. Eso era todo. Este autolavado realmente estaba en el rincón olvidado del pueblo, a medio kilómetro de la carretera principal, al borde de una vieja zona industrial. Incluso durante el día, apenas venía gente. Por las noches, se volvía como un pueblo fantasma. El vecino más cercano estaba a 200-300 metros de distancia. Esa noche era pleno invierno. Hacía varios grados bajo cero, y el viento soplaba helado por la calle. Incluso al venir al trabajo, había tratado de calentar mis manos en el volante. Eran aproximadamente la 1:30 de la madrugada. Había pasado casi 1 hora desde el último cliente. Estaba controlando las cámaras. En total había 4 cámaras: entrada principal, túnel de lavado, área trasera y estacionamiento. Era un trabajo monótono, pero por las noches no había mucho más que hacer. En ese momento noté un ligero movimiento en uno de los monitores. Alguien caminaba frente al túnel de lavado automático, pero no había llegado ningún vehículo. Un hombre se había parado frente al túnel. Era extraño, pero no algo extraordinario. A veces alguien trataba de acampar allí. Algunos vagabundos o autoestopistas intentaban usar esa área como refugio temporal. No me sorprendió. Aunque no podía ver directamente al hombre, se alejó lentamente de la cámara. Probablemente solo estaba caminando o pasando por allí. 5 o 10 minutos después, escuché un movimiento junto a la puerta exterior. Había alguien a la altura de mis ojos. Se había parado frente al cristal, pero no miraba directamente hacia adentro. No se veía su cara, tenía un gorro que le cubría el rostro y las manos en los bolsillos. Sentí algo extraño dentro de mí. Inmediatamente verifiqué que la puerta estuviera cerrada con llave. Lo estaba. Siempre soy cauteloso, especialmente si estoy solo por la noche. El hombre se quedó allí durante aproximadamente 1 minuto. No se movía. Solo esperaba frente al cristal, como si estuviera tratando de entender qué pasaba adentro. No abrí la puerta. Él también se alejó lentamente sin tocar la puerta. Normalmente esto habría sido el final del incidente. Pero no pasaron 10 minutos cuando comencé a escuchar ruidos metálicos desde la parte trasera. Al principio pensé que era el viento de afuera, pero el sonido era regular e intencional, como si alguien estuviera moviendo cajas. Pensé en la pequeña ventana que daba al depósito de materiales justo detrás de la oficina. Recordé que el cristal estaba cerrado con llave, pero una extraña inquietud se apoderó de mí. De todos modos, no podía haber alguien adentro, ¿verdad? Me levanté lentamente. Me dirigí hacia la puerta trasera. El interior de la habitación estaba silencioso, pero si hubiera alguien adentro, no se habría hecho notar de todos modos. Decidí salir y controlar los alrededores. De todos modos, quedarme en la oficina me ponía cada vez más nervioso. Cuando fui a abrir la puerta, noté que había algo enrollado en el exterior del picaporte. Una brida de plástico negro, colocada a medias en la puerta. Parecía que solo estaba tomando precauciones, pero no sabía si era para que me quedara adentro o para marcar su territorio.
Tal vez solo quería asustarme. La brida se veía nueva. Su superficie plástica aún no estaba rayada. Esto significaba que alguien la había puesto allí muy recientemente. En ese momento se me hizo un nudo en el estómago. Siendo honesto, no entré en pánico, pero comencé a actuar con mucha cautela. Inmediatamente regresé a la oficina. Cerré la puerta con llave desde adentro. Eché un vistazo rápido a la ventana trasera. Justo debajo de esa sección, había huellas sobre el barro. Era evidente que alguien había pasado por allí. El cristal de la ventana parecía rayado, como si hubiera puesto la mano e intentado mirar hacia adentro, pero no había forzado nada, solo había mirado. Tuve suerte. En la oficina tomé mi teléfono. Quería llamar a la policía, pero no había señal. La zona donde estaba el autolavado era un punto muerto de señal total. Incluso la conexión Wi-Fi se debilitaba por las noches. El módem se colgaba constantemente. Traté de no entrar en pánico mientras esperaba. Puse mi mano sobre la linterna de metal. Quería tener al menos algo para defenderme. Pasaron aproximadamente 15 minutos. Afuera estaba silencioso. El hombre parecía haberse ido, pero aún así apagué las luces de la oficina por un rato y observé desde adentro. Cuando miré por el cristal hacia afuera no había nadie, pero me mantuve alerta. Había un peso extraño dentro de mí, como si alguien me hubiera estado mirando, pero yo no pude verlo. Las cámaras tampoco eran de mucha ayuda. La calidad de visión nocturna era baja, y el hombre se movía constantemente de manera que quedara fuera del ángulo de visión de la cámara, como si supiera qué ángulos eran ciegos. Finalmente tomé mi mochila y las llaves del coche. Mi coche estaba un poco más adelante del lavado, en una esquina donde la luz apenas llegaba. Salí lentamente y caminé hacia mi coche. Mis ojos miraban hacia todas partes. No había nadie. Subí al coche, cerré las puertas con seguro. En ese momento mi teléfono aún no tenía señal. Conduje hacia el centro del pueblo. Respiré profundo y llamé a la policía. La patrulla, que llegó poco después, controló los alrededores, pero no había nadie. Revisaron las grabaciones de las cámaras, pero el rostro del hombre no se veía claro en ninguna parte. Llevaba algo con capucha larga. Nunca levantó la cabeza. Levantaron un acta, pero no pudieron identificar quién era. No había nada concreto que seguir. Esa no fue la última noche que trabajé allí, pero algo cambió. Ya no puedo estar tranquilo sin revisar cada puerta. Comencé a mirar más seguido hacia atrás, y entendí que el silencio a veces puede ser más ruidoso que cualquier cosa.